Y saludo también a todos mis compatriotas, a toda la gran audiencia que tiene Caracol. Le Para, escucho. para ilustración de muchos de nuestros oyentes, ¿hace cuánto no venía usted a Colombia? Gustavo, yo fui extraditado en 1987. Hacía casi 40 años que no tenía la inmensa felicidad de retornar a nuestra Colombia. Sí. ¿Por qué vino? Viví 5 años en Alemania y, y allí asimilé la sociedad, recuperé pues acceso a muchas cosas, inclusive aprendí a manejar estos teléfonos mágicos que no son tan fáciles ni los computadores, pero allí decidí con mis años ya de padre y de abuelo escribir mis memorias. Entonces escribí el libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín, que es mi testamento biográfico sobre todas las actividades o la mayoría de las actividades que yo desempeñé a través de mi vida y regresé a Colombia a presentar el libro en la Feria del Libro. Sí. Señor Leder, cuando uno habla sobre todos estos episodios tan dolorosos de nuestra historia, tan tristes, pues obviamente yo entiendo a todos los colegas, todo el mundo le pregunta que si se arrepiente. Y uno entiende que debe haber alguna parte de arrepentimiento, como en todo ser humano, por las cosas que hace, pero el arrepentimiento es total. O hay cosas que usted dice, mire, pueden ser muy duras para ustedes hoy como sociedad, pero tenían que hacerse y yo las protagonicé. Mi posición es la de un hombre contrito, arrepentido, de un excriminal rehabilitado. Permíteme recalcar, me rehabilitó el sistema de justicia de los Estados Unidos, el mismo que me condenó a 135 años más cadena perpetua por tráfico de cocaína. Yo he cumplido con mi palabra y en Alemania pues nunca quebranté absolutamente ninguna ley, ni pienso quebrantar absolutamente ninguna ley. Y yo sí le pido a mis compatriotas que consideren que los rehabilitados, aquellos que han participado en causas, sea todo tipo de causas aquí en Colombia y todo tipo de protestas, que se han reincorporado a la vida civil, que han pagado por sus crímenes, la gente que está genuinamente arrepentida y certificadamente, jurídicamente certificados como rehabilitados, que no se les estigmatice, que no se les lance al escarnio público. Obviamente es para mí un orgullo y una gran tranquilidad poderle decir a mis compatriotas que yo, desde el punto de vista moral y cristiano, les pido perdón por haber pertenecido al cartel de Medellín. Señor Leder, toda esa actividad criminal de alto nivel, pues obviamente dejó unas huellas y unas cicatrices muy fuertes en los colombianos. Y yo sé que mucha gente cuando lo ve a usted dice, él, y no solamente usted en Monopolio, él, usted y muchos otros encarnan la maldad. ¿Siente usted que la maldad todavía está en usted? Eh, no, Gustavo. Yo tuve el privilegio de que me visitó, estando yo en una prisión de máxima seguridad, el reverendo padre García Herreros. El padre García Herreros vino desde Colombia con sus 82 años, vino a visitarme a la penitenciaría de máxima seguridad de Marion, en la frontera con Canadá. Yo me confesé con él y en lo que es cristianamente obtuve mi perdón. Posteriormente hice un acuerdo de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos porque el gobierno norteamericano había invadido la ciudad de Panamá, capturado al dictador general Manuel Noriega y lo había traído
a los Estados Unidos para juicio. Coincidencialmente, los pliegos de cargos de cocaína contra el general Noriega era el general Noriega y el cartel de Medellín. En Estados Unidos el proceso de rehabilitación comienza con la cooperación con el Estado, confesar sus crímenes. Lo mismo aquí en Colombia. El gobierno norteamericano me ofreció mi libertad eventual si yo participaba, cooperaba y testificaba públicamente sobre los crímenes de cocaína que acometió el cartel de Medellín con el general Noriega, y así lo hice y obtuve el perdón jurídico. Entonces, obviamente, de que yo me siento que he abierto mi corazón a reconocer que cometí errores y pido una segunda oportunidad. Claro, ahí es cuando a usted lo condenaron a 137 años de prisión y termina pagando un cuarto de condena. Yo entrevisté, señor Leder, en alguna ocasión aquí a su hija Mónica, que no lo había visto en ese momento, hacía, no sé, más de 15 años. ¿Usted tiene relación con ella? ¿Tiene relación con su familia de Bogotá, de Colombia? Sí, señora. Yo tengo 5 hijos y ellos me han visitado en Alemania. Ellos viajaron a Alemania, me han visitado. Mi hija Mónica estuvo 2 meses conmigo en Alemania. Ella es, entre comillas, mi hija rebelde, porque es sumamente independiente, pero sin querer yo propulsar propaganda, le digo que la extradición, uno de los factores por los cuales nos opusimos es porque deja a toda la familia huérfana. Entonces mis 5 hijos crecieron sin padre. Sí tengo muy buena relación con mis hijos. Señor Leder, ¿cómo ha visto usted durante todos estos años que estuvo preso la evolución del narcotráfico? Eso que para usted fue una aventura hace 40 años y que le pareció un negocio bueno y que hoy tiene a Colombia pues como referencia ante el mundo de una maldición como la que es el narcotráfico y todo lo que ha derivado de ahí, las guerrillas, la violencia, etcétera. Ustedes pusieron esa primera piedra para el narcoestado que en algún momento fue este país. Precisamente esa es una de las razones por las cuales escribí mi libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín, que está en este momento en venta en las principales librerías de Colombia. Es muy corto el tiempo que tenemos para entrar detalladamente, pero en el libro explico muchísimas de las razones por las cuales yo me involucré personalmente en el narcotráfico, no en la violencia contra el Estado. Yo nunca participé en violencia contra el Estado. Y uno de los factores es de que yo, mi experiencia y mi sinceridad y mi veracidad, que la gente en realidad me reconoce, es de que en este momento el camino de la gente que se involucra en el narcotráfico están arriesgando no solamente su libertad, su salud, su vida, sino también terminar en una morgue. El sistema policial colombiano es hoy día intercalado con el sistema policial norteamericano, es sumamente sofisticado. Un traficante puede estar disfrutando de una fortuna temporalmente, pero eventualmente con los altísimos sistemas y controles y computadores y todo lo que hay hoy día, y continúan desarrollando nuevas tecnologías policiales, todo aquel que se involucre en el narcotráfico va a terminar o en la cárcel o en el cementerio. Estamos hablando con Carlos Leder en 6 AM de Caracol Radio. Si usted, como persona que ha vivido en el exterior, se sienta con un alemán, con un francés y le pregunta, oiga, ¿cómo era Pablo Escobar? ¿Usted cómo describiría a Pablo Escobar en 20 o 30 segundos para un extranjero? Para un extranjero, digamos de que Pablo Escobar era un hombre de Medellín que creció en el crimen, creció en bandas callejeras, y su mentalidad era
su ídolo era Al Capone, el gran mafioso italiano. Entonces era un hombre sumamente inteligente. Pablo no le tenía absolutamente miedo a nadie excepto a la extradición, y las leyes de extradición y la persecución lo convirtieron en un monstruo y eventualmente en un terrorista que cometió algunos de los actos terroristas más graves que pueden haber ocurrido en la República de Colombia. Señor Leder, yo le quiero preguntar precisamente por uno de estos actos que se ha dicho fue financiado por el cartel de Medellín, la toma del Palacio de Justicia. ¿Es cierto esto de que Pablo Escobar y el cartel de Medellín financiaron al M-19 para que realizara esta toma? Quiero reiterarle que esa es una de las razones por las cuales yo escribí el libro. Durante 40 años he permanecido en silencio y los muertos de toda esta era, pues obvio no pueden hablar. Eso ha permitido que muchas fuentes comerciales, no comerciales, gubernamentales, individuales, especulen acerca de cuestiones como el Palacio de Justicia, o fabriquen historias o por A, B, política o por alguna razón. Yo quiero ser muy claro, mi posición es lo que yo sé, lo que yo observé, lo que yo vi. En Nicaragua, Pablo Escobar, yo estaba también en Nicaragua, lo llevaron a reunirse con el comandante del M-19, Iván Marino Espina. Ellos tenían relación porque en la guerra entre el M-19 y el MAS, y el MAS, por el rescate de secuestrados de familias de narcos, se estableció una tregua entre el M-19 y el MAS, o sea, y los narcos. El M-19 se comprometió a que nunca más iba a secuestrar narcos. La reunión, según Escobar, según Pablo, se basó en que continuar esa tregua. La posición en Nicaragua, porque Pablo primero llegó a Panamá, después a Nicaragua, la posición de Pablo en ese momento, después de haber asesinado el ministro de Justicia, era hacer una paz con el presidente Belisario. O sea, la posición mental se la certifico de que Pablo en ese momento no era guerrear contra el gobierno colombiano en ninguna forma. Segundo, el principal, o lo que yo he escuchado que respalda o se inventó o fabricó esa teoría de que Pablo le había pagado $5 millones a Iván Marino Espina del M-19, es un señor llamado Popeye, que en paz descanse, pero Popeye es eso, Popeye es un payaso, Popeye es un cuenta historias ficticias, es un culebrero. Yo conocí a Popeye y era un chofer de una querida de Pablo, y después lo vi ya cargando pistola, que no le permitían. Pero en realidad no tiene bases. Popeye no estaba en Nicaragua. Para concluir, le cuento de que yo tuve una entrevista reciente en que explico muy bien lo que explico en el libro, y es de que el comandante Iván Marino Espina fue dado de baja por el ejército en Cali 4 meses antes de la toma del Palacio de Justicia. O sea, el testimonio de Popeye es totalmente falso y totalmente absurdo y especulativo, y quién sabe quién lo propulsó a que dijera eso, pero ni Pablo tenía la intención de continuar la guerra contra el gobierno en ese momento, ni le financió 5 centavos al M-19. Nosotros no sabíamos de la toma del Palacio de Justicia, nunca supimos. Muchas gracias. Señor Leder, en ese mismo sentido de la pregunta que le hace Diana, ¿para qué ha servido la guerra contra las drogas? ¿Eso ha servido de algo? Para mí, la multiplicación de la población humana, pues hasta el agua pura, hasta escasa, ha dado a una explosión
inesperada del consumo de cocaína en el extranjero. Dependemos para la solución del problema. Yo intento y trato, pongo mi parte en pedirle a los jóvenes colombianos que no se involucren en el narcotráfico, que no lo hagan, que miren mi experiencia. A mí, de toda la inmensa fortuna que tenía el gobierno colombiano, correctamente confiscó absolutamente todas mis propiedades. Bueno, también confiscó las de mi familia que no tenían nada que ver, pero le quiero decir de que eso fue hace varios años. Y el problema del narcotráfico primero es derivado simple y llanamente por el consumo en el extranjero. Mientras el extranjero esté dispuesto a pagar una inmensa cantidad de dólares por un poco de cocaína, pues alguien, o en Argentina, o en Bolivia, o en Perú, o en México, le va a mandar la cocaína. Yo creo firmemente en que la educación en la familia, la educación desde la iglesia, la educación por el gobierno y las continuas charlas a la juventud, sobre todo, que es el futuro de Colombia, explicarle: no consuma cocaína, no consuma drogas. El cerebro es el templo del cuerpo. Eso le tengo que decir y lo explico muy bien en el libro. Tuve una mujer que yo quería mucho y se entregó a la droga y sufrimos mucho con eso. Señor Leder, conociendo cómo conoció a Pablo Escobar y teniendo en cuenta lo que usted vivió durante los años que estuvo preso, ¿usted cree que si a Pablo lo capturan, él hubiera logrado ese proceso de resocialización como el que logró usted o como el que logró el señor Ochoa, que hace poco también ya llegó al país y está con su familia? Pues la historia nos demuestra que no, que Pablo era tenía una mentalidad criminal consumada, en que desde su prisión, él sí se sometió a la justicia, permítame, coincidencialmente, con el padre García Herreros lo acompañó a que se entregara ante las autoridades colombianas. Entonces Pablo recibió inmensos beneficios del Estado, con respaldo de Washington, para que se retirara definitivamente del negocio de las drogas y del crimen. Pero desde la cárcel, según yo veo en el gobierno del doctor César Gaviria, eventualmente el doctor César Gaviria, el expresidente, tuvo que ordenar que se le recapturara, porque él se había escapado de la cárcel. Entonces, el caso personal individual de Pablo, su capacidad nefasta de aplicar violencia, pues es decir, imagínense que a nosotros en 1986, a nosotros los del cartel, nos fue matando a todos uno por uno, y a mí pues ciertamente no logró matarme, pero me entregó. Y después yo pongo esa línea roja, después de febrero de 1987, yo pongo la línea roja que yo fui extraditado el mismo día que me capturaron. O sea, también tiene mucho que decir acerca del comportamiento ilegítimo de los funcionarios del departamento del Ministerio de Justicia aquí, en que permiten que un colombiano se arreste por la mañana y por la tarde se le extradite para Estados Unidos sin presentársele ante un juez colombiano. Entonces, Pablo enloqueció irremediablemente en la ira y en su furia contra la extradición. La gran pregunta que queda sobre la mesa es: si los políticos colombianos no hubiesen implementado y puesto la extradición en Colombia, ¿Pablo habría cometido todos los crímenes contra el Estado que cometió? Esa es la pregunta que permanece sobre la mesa. Señor Leder, ¿Alberto Santofimio Botero en algún momento influyó en algunos de los
hechos trágicos, dolorosos de los crímenes de usted y Pablo Escobar? No que yo sepa, no. Yo, el doctor Santofimio Botero, yo lo conocí precisamente, Pablo y yo, inicialmente cuando el gobierno anunció que sí había el arreglo que tenían, porque el presidente Turbay no firmó el tratado de extradición, pero tenían un arreglo entre los Estados Unidos y Colombia para extraditar a los nacionales. Recordemos, y eso lo explico muy bien en el libro y les pido lo lean, es muy claro para toda la juventud y para todos los interesados en este tópico, en este tema tan importante y tan histórico, de que Pablo Escobar, tan bestial y tan brutal como era, y mi persona, él en Medellín y yo en Colombia, nosotros comenzamos y formamos movimientos cívicos o políticos y marchamos hasta Bogotá pidiéndole al gobierno que reconsiderara la extradición, que no extraditara a los colombianos, y eso lo hicimos por cerca de un año, tanto que, tal como yo recalco, yo estuve en el Congreso de la República asistiendo como dueño de un periódico, me senté allí a ver los debates sobre la extradición, y Pablo también inclusive logró un escaño y fue congresista, pero nada de la especulación de que nosotros pensábamos ser políticos, eso es totalmente absurdo. Nosotros tenemos el derecho a la protesta en Colombia, y la protesta de Pablo y la protesta mía era contra un tratado de extradición ilegal que no había sido firmado por el presidente. Y sin expanderme más en el asunto, le confirmo que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en diciembre 12 de 1986, declaró ese tratado inconstitucional y lo anuló. O sea, nos dio la razón de que bajo ese tratado que el ministro de Justicia, doctor Lara Bonilla, pretendía extraditarnos, ese tratado fue declarado inconstitucional. Eso le cuento. Por supuesto, y la presión del narcotráfico a una corte que se sintió sola y abandonada por el Estado y el Ejecutivo, que se sentó a ver cómo asesinaban a los magistrados. Mire, quiero preguntarle por algo muy concreto, señor Leder, que tiene que ver con alguna de sus pasiones. Usted era un hombre de muy buena vida, muchos gustos. ¿Cómo se le ocurre contratar una estatua de John Lennon, de Rodrigo Arenas Betancourt, ponerla en la posada alemana? ¿Y qué pasó con esa estatua? Bueno, eso es un misterio. ¿Qué pasó con la estatua? Porque el gobierno, en un momento donde no existían leyes de confiscación, congeló el hotel, es decir, no se podía vender, y eso dio a cerrarse el hotel y a que lo vandalizaran, es decir, cientos de personas entraron por la noche posiblemente y se llevaron hasta las ventanas de los cuartos del hotel, todo, desvalijaron el hotel, eso. Pero permítame decirle que de muy joven, como muchos colombianos hemos hecho en los años, hace 60 años, yo teniendo 15 años, emigré a los Estados Unidos, y mi cultura musical, la que adopté, pues la que aprendí y capté en Estados Unidos, era la música rock and roll, los cantantes norteamericanos e ingleses y John Lennon. Y John Lennon sí era mi ídolo y continúa siéndolo. Quiero preguntarle a propósito de eso un episodio que se ha comentado en el mundo entero, pero no sé cuál es su posición, y es que un ex Beatle, que es Ringo Starr, y un miembro de los Rolling Stones, que era Ron Wood, han declarado que usted los secuestró en alguna época en Cayo Norma, en una isla que tenía en las Bahamas. ¿Usted los secuestró a ellos? No, permítame, en esa era de mi apogeo con mi isla en las Bahamas, y nunca tuve acceso a estos grandes músicos. Yo entiendo que un músico del conjunto Rolling Stones, no Ringo Starr, no, Ringo Starr es de los Beatles. Entonces, Ron Wood. Sí, por alguna razón se inventó esa fábula, por alguna razón o motivo. Yo sí soy muy aficionado y admirado de esa gente
de los Beatles, y si yo les hubiese dado la mano o saludado, posiblemente no me hubiera lavado la mano en 2 o 3 días de la dicha. Y no, yo soy totalmente antiviolencia y algo así es completamente absurdo. Así que yo niego totalmente que eso haya existido. Mire, señor Leder, hace unos 8 días la casa de una hacienda que se llama Pizamal, y que tiene mucho que ver con el eje cafetero y con usted, fue destruida por maquinaria amarilla en hechos que investiga la Fiscalía. ¿Será que la gente está buscando caletas suyas? Ay, Dios mío, mira, yo llegué sí, no, escuché del incidente, pero no tengo mayor comentario porque yo sobre lo que no conozco no comento, pues para no ir a, como decimos nosotros, a cometer un error especulando. No sé, pero si hay una costumbre que he visto rutinariamente de que cuando a grandes narcos les confiscan sus propiedades, hay gentes que van y hacen excavaciones o tumban paredes buscando los tesoros del individuo. Yo creo que el oro que dejó en su época Gonzalo Rodríguez Gacha, que era del cartel, ha multiplicado esa idea, y en realidad pues la gente cree que posiblemente hay oro allí. Eso le cuento, no sé absolutamente nada de eso. Señor Leder, ¿usted está en algún proceso de colaboración con la justicia colombiana para contar historias que de golpe no se sepan de esos años del narcotráfico, de las alianzas, de los militares, de los políticos involucrados, de alguna historia verdadera que aunque ha pasado tanto tiempo, pues esa es una época la más horrorosa de la historia de la mafia de Colombia, con usted y con Pablo Escobar como protagonista, que está todavía de pronto inconclusa? ¿Tiene eso está, digamos, está ocurriendo o no? Muy buena su pregunta. Permítame decirle que como yo fui extraditado, yo hice mis acuerdos de reconciliación, de rehabilitación, de cooperación jurídica con Washington, con el sistema de justicia norteamericano. En el caso del general Noriega, yo testifiqué durante 5 días en una corte federal contra el general Noriega y testifiqué verídica y precisa y exactamente todo mi involucramiento con el cartel de Medellín y con los militares. No había militares en Panamá, pero policía, jefes de policía del general Noriega. Entonces es muy importante tener en cuenta que yo ya entregué hace 30 años toda la información en una corte federal de Estados Unidos. Las minutas de todo lo que yo dije están depositadas en esa corte federal de Miami. Si el gobierno colombiano está interesado en solicitar esas minutas, repasarlas, o los medios como Caracol o los medios colombianos, o civiles o particulares o escritores, todo lo que yo he dicho contra el general Noriega y expuesto de todos los crímenes de narcotráfico que yo acometí están en las minutas documentadamente en la Corte Federal de Miami. Permítame agregar que el general Noriega fue encontrado culpable y nunca jamás, hasta el día que se murió, pues criticó o me acusó a mí de haber mentido, de haber inventado, de haber fabricado testimonio o acusaciones. Pablo Escobar, que en ese momento estaba preso, recibió copia de las minutas de todo lo que yo testifiqué en esos 5 días en la Corte Federal de Miami, y Pablo Escobar absolutamente nunca me criticó, ni salió públicamente a desmentirme, ni a decir que yo falsifiqué algo, o calumnié o mentí. Así que él guardó silencio y continuó haciendo lo que estaba haciendo en su prisión. Después, claro, se enloqueció y se voló y declaró una guerra contra el Estado colombiano. Así que mi corazón, mi mente está
limpia de toda deuda con la sociedad en ese aspecto. Yo no tengo ningún compromiso, ningún cargo criminal en Colombia, no tengo ningún compromiso con el gobierno colombiano en este momento. Todos los casos, prácticamente hace 40, han expirado, casos de narcotráfico. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la violencia. Así que les agradezco muchísimo el tiempo que me han permitido expresarme. Sus preguntas han sido importantísimas. Estamos hablando de una historia de Colombia donde sí, yo viví esos momentos en los cuales yo puedo manifestar que estuve, yo no puedo asegurar donde no estuve. Así que les agradezco a Caracol y a sus millones de oyentes muchísimo por escucharme y les deseo un maravilloso día.